Hoy estamos con un invitado súper especial, el doctor Adolfo Rivera. Personalmente, y se lo dije ahora detrás del live, es para mí un ídolo, es el mejor etólogo que conozco vivo, eh, y es una persona además increíble. Así que estamos muy contentos de contar con su presencia. Nos acompaña hoy Tatiana Incapié, que pues es miembro de Bioetos, va a hacer las funciones de moderadora y va a colaborarnos con las preguntas que ustedes tengan para Adolfo, aprovechando esta oportunidad. Que tener a Adolfo no es fácil, o sea, es complicado, y pues tenerlo aquí por lo menos unos minuticos, pues para nosotros es todo un placer. Bienvenido, Adolfo, un abrazo virtual desde Colombia y Muchas gracias. Igualmente. bienvenida, Encantado de estar Tatiana. aquí, la verdad. Bien, pues Bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. Adolfo lo conocí yo hace algunos años, en el máster de teología en Córdoba. Él fue mi profesor, un profesor excelente además. Gracias. Y a partir de allí, pues he intentado traerlo varias veces, al principio con un congreso, un curso, pero hasta ahora lo puedo traer aquí a Bioetos y estoy muy, muy contento con eso. ¿Quién es Adolfo Cordero? Para los que nos están viendo y de pronto dicen, bueno, sí, es genial lo que dice Andrés y todo, pero ¿cómo te identificas tú? ¿Quién eres tú, Adolfo? Bien, vamos a ver. Yo soy, podríamos decir, un biólogo al que le encanta el estudio del comportamiento, ¿no? Y casualmente, pues entre los organismos que más me han atraído han sido los insectos. Y por eso en su momento empecé a trabajar con unos insectos, con libélulas concretamente, que resulta que son de los insectos que tienen el comportamiento más complejo, o por lo menos el más diverso, ¿no? Y eso pues también me atrajo todavía más a ese ámbito, ¿no? Así que yo me definiría entre ecólogo y etólogo, y si quieres también algo de entomólogo, porque los insectos son el grupo que más me fascina. Pero bueno, intento no circunscribirme solo a un grupo pequeño, ¿no? A veces trabajamos con anfibios, hemos trabajado con plantas, con organismos reptiles, me faltan aves y eso, que ya es subir un poquito más. Ahí algún día llegaré. Pero eso es lo bueno del comportamiento, que te permite un poco trabajar con diferentes grupos. Obviamente te puedes especializar en algo, pero al mismo Sí, tiempo como que las metodologías te permiten un poco irte por las ramas, como decimos acá, por cualquier exactamente, grupo. sí. Sí, sí, yo creo que lo fascinante del estudio del comportamiento es que puedes hacer muchas cosas en el campo, ¿no? Y es además lo que a mí más me gusta, que sería estudiar el comportamiento de los organismos, de los animales en la naturaleza, haciendo los experimentos que corresponda, porque si no, no puedes realmente saber muchas veces qué está detrás de una determinada conducta, ¿no? Pero también puedes, si trabajas con organismos relativamente pequeños, como algunos insectos, puedes también manejarlos en laboratorio, dándoles unas condiciones apropiadas, ¿no? Y entonces también ahí sí que se puede controlar bastante más la cuestión de las condiciones ambientales, porque sabemos que el comportamiento es una respuesta de los organismos frente al ambiente. Entonces, en función de las condiciones ambientales, pues tendrán una respuesta u otra. Y ahí, como decías antes tú, que estuvimos hablando un rato, pues evidentemente hay además unas cuestiones genéticas detrás, aunque para la mayoría de los comportamientos no sabemos cuáles son los componentes genéticos, pero sí sabemos que existen, ¿no? Por ejemplo, bueno, es más que evidente que si tienes un organismo de un determinado tipo, que tiene una genética de ese determinado tipo, no va a mostrar el comportamiento característico de un organismo de otra especie, que tiene otra genética, ¿no? Aunque esté en el mismo ambiente. Entonces es evidente que hay bases genéticas del comportamiento, aunque no sepamos cuáles son.
pero también, como es una respuesta frente al ambiente, pues evidentemente pues hay ahí una componente de innovación, ¿no? Que es lo que a veces es más fascinante, ¿no? Encontrar... Es emocionante, ¿no? Este mundo... Sí, cuando ves que de repente un organismo es capaz de hacer algo y dices, claro. ¿cómo es ¿Cómo posible? eso? ¿No? Sí, esa pasión, esa llamita que veo que todavía tienes, es muy emocionante, ¿no? Esa curiosidad de niño que todavía mantiene uno hasta ya grande. Sí, yo creo que lo más bonito de la investigación es precisamente plantearse preguntas y ver que encuentras las respuestas. Cuando encuentras una respuesta a alguna de estas preguntas es cuando realmente te sientes satisfecho, ¿no? Ves que has aprendido algo. Por supuesto, nos falta mucho más por aprender, pero vamos dando pasitos y vamos aprendiendo y eso es lo que más satisfacción da, ¿no? a la investigación, en el sentido que estás recorriendo caminos nuevos. ¿Quieres contarnos cómo se da eso? No hay muchos investigadores que también compartan el conocimiento a través de redes sociales. Empecé en su momento colgando algunos videos de comportamiento de los que yo hago en el campo, ¿no? Porque secuencias breves, pequeñas, de a lo mejor 2 minutos, 4 minutos, a veces son 30 segundos, que me parecía interesante compartir, ¿no? Y la verdad es que tengo bastantes más para ir compartiendo. Y lo tenía un poquito dejado porque el tiempo no permite hacerlo todo, ¿no? Hasta que llegó este momento del virus que nos ha cambiado el modo de trabajar. Y entonces desde casa pues he visto que cómo podría ayudar a mis estudiantes pues haciendo unas grabaciones de las clases y poniéndoselas para que las puedan ir escuchando y viendo cuando crean oportuno, ¿no? Dejándolas grabadas. Por eso estoy desarrollando esa parte. Pero sí, intentaré ir poniendo algunos vídeos más de comportamiento animal que tengo, bueno, sobre todo de mis animales, ¿no? De mis libélulas, pero no solo, hay cosas que son interesantes. Y algunos están enlazados con algunos de mis artículos de investigación. Claro. O sea, el artículo tiene un video que está colgado en el canal de YouTube, entonces se relaciona, está el enlace desde el artículo, desde el PDF para llegar al video. Y así ya sé que ahí va a quedar permanentemente, ¿no? ¿Por qué las libélulas causan esa fascinación? ¿Tú qué...? Son, entre los insectos son de los animales más grandes, ¿no? Y más coloridos, o sea, tienen unos colores vistosos. Entonces, yo diría que entre los insectos más populares, sin duda, el primero son las mariposas. El segundo, posiblemente, algunos grupos de escarabajos, porque también hay escarabajos muy espectaculares. Pero quizás el tercero podría estar ahí, el de las libélulas, que sería un grupo bien bonito, ¿no? Porque es un grupo pequeño, solo hay 6.000 especies, no más. Dentro de los eso nada, ¿no? Puede haber, no sé, 400.000 especies de escarabajos solo. Entonces, 6.000 especies es poco más que, más o menos como los anfibios o una cosa así, ¿no? Sí. Un poquito menos incluso. O por ahí anda. Por ejemplo, tenemos esta foto tuya. Ya la vamos a compartir un momento. Eso es en Cuba. Cuéntanos un poquito qué hacías por ahí en Cuba. Bien, eso es en el Jardín Botánico de Cienfuegos, en Cuba. Hemos ido en este último viaje. Esta, sin embargo, es de China y esta ya es más aquí, hecha aquí en Galicia, ¿no? En Cuba, en el proyecto actual, el que estamos trabajando ahora, sobre etodiversidad, sobre la diversidad del comportamiento, pues tenemos colaboraciones con varios países de América Latina, también de Asia, pero sobre todo de América Latina. Y uno de los países donde voy a menudo es a Cuba, porque tenemos una serie de especies que queríamos primero caracterizar etológicamente y segundo ver cuestiones de diversidad de algunos de estos lugares, ¿no? Y entonces en el Jardín de Cienfuegos hemos ido porque hay una especie de libélula que hace como 40 años que no encuentra y hemos intentado localizarla allí en Cuba y había una cita precisamente en Cienfuegos, ¿no? En el Jardín Botánico, pero no la hemos encontrado todavía. A ver si en el próximo viaje. De momento
Bueno, no está. ahorita No está. hablamos de etodiversidad, que es básicamente el tema que vamos a tratar, pero quería saber también, también eres fotógrafo, ¿no? Sí, ahí estoy en la foto en plena, En plena acción. en plena tarea. Sí, sí, sí. Y ahí está una tortuguita, ¿no? Exactamente, sí. Se ve ahí abajo a la izquierda, sí, 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 una sí. tortuga, ¿no? Esa es una tortuga que es la única nativa de aquí del noroeste de la península ibérica. Y bueno, pues hace unos años hemos trabajado bastante con ella. Y bueno, ese animal se estaba ahí asoleando en una zona de un río. Y bueno, pues me metí en el agua para intentar hacer alguna fotografía, pues que es lo que me gusta, ¿no? Nos Además escriben de... que si vas a ir este año al Congreso de Perú. Bueno, está previsto, ¿sí? pero vamos a ver qué pasa, porque claro, todo lo que estaba previsto se ha cambiado. Entonces, claro. ya se modificó de fecha, ahora está para noviembre, y mi intención es ir. Mi intención es ir. Vamos a ver si se puede. Por favor, cuéntanos cómo llegaste a esta maravillosa idea. Bien, pues esto de la diversidad del comportamiento y sobre todo la posibilidad de que el comportamiento se extinga, me vino por un trabajo en un proyecto anterior en donde me había planteado estudiar el comportamiento de algunas especies de libélula que eran taxonómicamente muy aisladas, ¿no? En concreto, me fui a trabajar en un año sabático al sur de Australia, porque allí vive Hemiflebia mirabilis, que es la especie que quería estudiar, una especie que se pensó que se había extinguido en los años 80 del siglo pasado. Hubo un periodo en donde no aparecía, ¿no? Afortunadamente no se extinguió. Y digo afortunadamente además porque de todas las libélulas que he estudiado en muchos lugares del mundo, pues resulta que esta tiene un comportamiento absolutamente excepcional, ¿no? Único. Así que me gustó mucho el poder estar ese periodo en Australia. Y como he estado solo durante bastante tiempo, pues estando allí en el campo fue cuando me planteaba qué pasaba si esta especie se extingue, ¿no? Con el comportamiento único que tiene. Es absolutamente excepcional, ¿no? No se parece a nada que haya visto ninguna otra libélula, ¿no? Resulta que es de las especies posiblemente la más primitiva de los caballitos, ¿no? De los cigópteros. Posiblemente sea la más primitiva viva. Entonces, pues también nos está hablando de que ha habido comportamientos ancestrales que posiblemente se hayan perdido, ¿no? Entonces, ese año estudié esa especie y después tenía otro periodo de sabático en China, precisamente en la isla de Yunnan, de Hainan, perdón, en China. Y curiosamente, las dos especies que iba a estudiar se llaman igual, son mirabilis como especie, ¿no? Una es Hemiflebia mirabilis, que es la especie australiana, y la otra es Pseudolestes mirabilis. Mirabilis es por maravilloso, ¿no? Por sí, maravilla. Significa maravilloso, extraordinario, ¿no? Y ambas son realmente maravillosas y extraordinarias. Son las únicas representantes de sus familias. No hay más que una especie, un género, una familia. Es decir, imagínate, un grupo del que se han extinguido todos sus parientes y han quedado solo un representante de cada. Se podían haber extinguido. Claro, ya hubiéramos perdido una familia entera, ¿no? Y también la especie de China tiene un comportamiento muy, muy raro, muy, muy curioso. Entonces, ahí es cuando yo empecé a pensar mucho sobre esto, sobre la posibilidad de que los comportamientos se extinguieran, ¿no? Y que ya no era tanto, me parecía muy importante que cuando se habla de biodiversidad, pues que esta parte de la diversidad del comportamiento también es parte de la biodiversidad y normalmente no estaba siendo objeto de caracterización, ni siquiera se menciona. Yo busqué mucho, antes te comentaba que para ese ensayo de etodiversidad pues he leído muchísimo sobre el concepto, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que pues prácticamente nadie emplea o ha llamado la atención sobre el hecho de que el comportamiento es una parte muy relevante de la diversidad biológica, ¿no? Sí ha habido algunos artículos, algunas ideas, pero no estaba como incluido, ¿no? De manera habitual. Me llama la atención que y de ahí surgió la idea. Lo viste desde el punto de vista que se puede extinguir, o sea, lo encontraste Exacto. a partir de la falta de. Sí, exactamente. Es como... Porque pensaba que aquella especie que estaba estudiando podría haberse extinguido, con lo cual todos esos comportamientos que yo observaba hubieran desaparecido de la faz del planeta, ¿no? Porque es, digamos,
la misma manera como uno piensa la diversidad tradicional, la diversidad biológica eh, de segundo nivel, la específica, ¿no? Entonces, Sí, sí. es como, sabemos que hay mucha biodiversidad porque empieza a faltarnos. Es como, Exactamente, sí. y lo mismo pasa con Normalmente los nos damos cuenta comportamientos de que algo era importante cuando lo perdemos. cuando lo perdemos, Incluso sí. incluso en las relaciones también Sí, se puede sí, ver sí, eso, ¿no? sí, sí. Entonces, en este caso, pues es algo parecido. Y, y, y he visto que sí existe, por ejemplo, algún ensayo anterior, algún trabajo donde se habla precisamente de comportamientos que se extinguen, pero que especies que permanecen. Es decir, que lo que hay es una pérdida de ese componente. Sigue existiendo la especie, pero ha perdido parte de su repertorio etológico. Por ejemplo, porque las poblaciones donde se había evolucionado un determinado comportamiento, pues se han extinguido, ¿no? Entonces, podrían desaparecer comportamientos sin llegar a desaparecer especies. Y también podría ser que las especies que van perdiendo comportamientos sea más probable que se extingan, que es una de las cosas que nosotros queremos investigar ahora, ¿no? O sea, que está relacionada la etodiversidad, está relacionada con la desaparición de especies. Claro, esa es nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Creemos que en ciertos ambientes las modificaciones ambientales, sobre todo las derivadas de la actividad antrópica, ¿no? Puede dar lugar a que el ambiente sea muy inhóspito para esa especie y su comportamiento no le permita llegar a compatibilizar, ¿no?, su modo de vida con ese nuevo ambiente. Entonces, quizás la especie se extingue por cuestiones meramente etológicas y no porque en ese ambiente no tenga condiciones para vivir de otro tipo. Es decir, podría tener alimento y podría tener un refugio, pero le falta algo que precisa desde su punto de vista de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando justo en las libélulas, en arroyos en donde pues la madera muerta y demás puede ser muy importante, pero si lo hemos canalizado, lo hemos convertido en un arroyo urbano, ¿no? Claro. Pues esa madera ya no está. Entonces el animal podría vivir perfectamente allí, sí, pero falta la madera, que es crucial, por ejemplo, para poner los huevos, y ya no puede vivir, ¿no? Ese sería un comportamiento que desaparece. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la conservación. Claro. Porque te permite hacer y planear mejor, hacer los planes de manejo pensando en qué necesita el animal para desarrollar determinado comportamiento. Y me encanta la idea, pero ¿cómo medirlo? ¿Cómo llego allá? Sí, Si ese comportamiento falta, ¿cómo lo veo? Claro, es más complicado, por supuesto, que medir simplemente, y digo simplemente con toda la... Sí, no es tan simple, ¿no? Sí, claro. Como medir la riqueza específica Sí. de una comunidad, ¿no? Imaginemos que queremos medir las especies presentes. Ya sabemos que eso es bien complicado, particularmente en los trópicos, ¿no? En cualquier selva colombiana. Sí. Determinar todas las especies que hay ahí, tener suficiente información, ya es muy complicado. Es que además tendríamos que, después, para cada una de las especies, examinar su repertorio comportamental, ¿no? Entonces tendríamos que, y es lo que estamos haciendo en colaboración precisamente con algunos amigos de Brasil, haciendo tablas de comportamientos y de especies. Es decir, tenemos una serie de especies, una serie de posibles comportamientos y vemos cuáles son los comportamientos que presenta cada especie para después analizar eso conjuntamente con métodos parecidos a la diversidad funcional, porque desde muchos puntos de vista el comportamiento es funcional, sí, también. Claro. Entonces podríamos tener que características funcionales se definen a partir del comportamiento. Y para eso otras no. Los índices, ¿no? O Shannon, los índices de diversidad alfa, beta. Se podría usar algo parecido, aunque la aproximación que estamos usando es un poco diferente, ¿no? Es más unos análisis de estructura de las comunidades con matrices de datos. O sea, que lo que se trabaja son presencia y ausencia de determinados comportamientos y presencia y ausencia de las determinadas especies, ¿no? Lo que tienes son filas y columnas de esa manera. Porque, digamos, es muy común que uno se dé cuenta cuando falta un comportamiento como un indicador. Eso de pronto sí se ha usado un poco más como un indicador de que algo falla en ese ambiente. Digamos, sí, exactamente. Si no hay juego en algunos animales, uno tiende a suponer correctamente que hay un nivel de estrés bastante alto. Y, por ejemplo, los animales en cautividad, ¿no? Que desarrollan estereotipias y este tipo de cosas, que son anomalías comportamentales. Claro. Eso te está indicando que evidentemente la cosa no va bien.
porque ahí entonces el aumento de comportamientos no sería un indicador de algo bueno, sino que sería un indicador de algo negativo. Claro, depende del tipo de comportamiento que estemos registrando, ¿no? Sí, evidentemente ahí puede haber aspectos que hacen que esto sea más, como diría, más complejo de analizar, ¿no? Claro. Uno de los ejemplos que pongo yo en mis clases, y precisamente empleo uno de los videos que están en mi canal de YouTube, que es sobre unos delfines que se están alimentando de un banco de peces, y que fue una cosa que grabé casualmente en las Islas Azores, ¿no? Lo que se ve en el video es unas aves que están atacando a un grupo de peces y unos delfines que también están atacando al mismo grupo de peces, ¿no? Desde arriba llegan las aves y desde abajo llegan los delfines. Entonces, claro, los peces, yo estaba grabando aquello a una cierta distancia, viendo el banco de peces y diciendo, los pobres peces no tienen escapatoria, ¿no? No hay pero justo hay algunos de los peces, no sé cómo lo hacen, pero han descubierto que sí hay una escapatoria. Es precisamente la presencia del observador. En ese caso era yo y un amigo mío que estábamos allí buceando, ¿no? Entonces los peces, entre comillas, deciden rodearnos. O sea, se acercan a nosotros y nos rodearon completamente. Es decir, ya no se iban. De hecho, los tocabas, los peces. Mira que tocar los peces no es fácil en pleno océano, ¿no? Se nos juntaron, se pusieron como una bola alrededor de nosotros y entonces ya ni aves ni delfines se acercaban. Bien. O sea que, y esa es una que hace un cambio notable en una relación de empresa. Sí. Yo en ese sentido quería hacerte una pregunta, porque ahí tocaría como canalizar o diferenciar ese tipo de comportamientos que son por un estímulo diferente, digamos, a la vida normal en la que ellos se encuentran sin ese tipo de variaciones. Sí. Es que tenemos en esa diversidad de comportamiento, podríamos hablar que existe una serie de comportamientos que serían los típicos o habituales de una determinada especie. Pero después podríamos encontrar comportamientos que sean innovadores, ¿no? Por aprendizaje. Por ejemplo, que un animal aprenda a hacer algo porque lo vea hacer a otro o que lo descubra de alguna manera por prueba y error. Eso, claro, cuanto más complejo sea el cerebro del animal, es más probable que eso ocurra, ¿no? Hemos visto todos muchas veces videos de primates siendo capaces de resolver problemas que equivaldrían a los que resuelve un niño de 5 o 6 años, ¿no? Es decir, que son cosas brillantes, no tan simples, ¿no? Entonces, eso, los animales capaces de hacer eso, que tienen esa capacidad de innovación, pues evidentemente tienen mayor diversidad en ese sentido, ¿no? Y ahí es mucho más difícil de caracterizar. Esa es otra cuestión que también, claro, nos surge. Claro. Estamos empezando en esto, ¿no? A ver cómo hacemos para poder caracterizar y sobre todo para poder predecir qué tipos de comportamientos esperamos que surjan ante determinadas circunstancias, que es un poquito lo que pretendemos. Sobre todo porque ahí pues yo he visto algunos de tus videos y uno de nuestros, una de las personas que nos está viendo, Alberto García, nos comenta uno de tus videos en los que hablan, volviendo al tema de libélulas, el comportamiento de reproducción en ellas es muy complejo, como lo dice en el video. Entonces, digamos, este tipo de clasificación comportamental en ese sentido lo lleva a ser también un poco más complejo y viendo que es solamente una especie. Sí, claro. Ahí lo que hacemos, por ejemplo, yo lo he puesto como material suplementario al ensayo este de etodiversidad. He puesto una tabla donde he identificado algunos comportamientos de los odonactos, en este caso, de las libélulas, y distintas alternativas. Es decir, comportamientos que pueden ser forma de poner los huevos por parte de las hembras. ¿Cómo lo hacen? Entonces, pues he identificado como 5 o 6 alternativas. Entonces, la misma especie podría mostrar en algunas poblaciones un comportamiento, en otras poblaciones otro comportamiento, o incluso el mismo individuo podría tener variabilidad y a veces mostrar uno y a veces mostrar otro. Claro. Entonces, eso es un poquito lo que intentamos ver cómo caracterizamos, porque tenemos varios niveles de comportamiento ahí, del individuo que puede mostrar una cierta personalidad y ser más o menos
predecible su forma de comportarse ante determinados ambientes, ¿no? Siempre se habla de la osadía de ciertos individuos frente a la timidez de otros. Esto podría ser algo que sería una variación personal, ¿no? Pero también podría haber ese tipo de comportamientos que son ya del grupo, ya no tanto del individuo, sino que podemos ver cuando analizamos una población, ¿no? Alternativas, individuos con distintas alternativas del mismo comportamiento, incluso más arriba. Si entonces vamos a niveles de jerarquía todavía más complejos, tendríamos posiblemente también comportamientos a veces nuevos, ¿no? O inesperados, ¿no? Te iba a preguntar eso, para medirla en animales sociales, tiene que ser una locura, o sea... Claro, y eso los primatólogos en particular llevan mucho tiempo haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, ellos tienen caracterizaciones del comportamiento de los grupos y de los individuos y de cuál es la interacción de cuál con cuál, ¿no? Todo eso, pues, bueno, demuestra la complejidad de las relaciones sociales, ¿no? Claro, los animales con los que yo trabajo no son sociales, ¿no? Las libélulas no son sociales, no forman sociedades y eso simplifica mucho las cosas, claro. Porque cuando tienes la escala de la interacción social repetida, ¿no? Entre individuos, por ejemplo. Pero lo que tú nos enseñaste en el máster, que Alberto, un abrazo para Alberto, que fue compañero mío en el máster y alumno tuyo, ahí veíamos cómo las libélulas tienen estos sistemas complejos de apareamiento donde hay, primero, como una especie de violaciones, no quisiera usar mal la palabra, pero... Sí, ya, sí. Bueno, yo, claro, para no usar esa palabra que tiene una connotación humana, ¿no? Sí. Nosotros normalmente hablamos de apareamiento forzado, o por lo menos que se usa la fuerza para obtener el apareamiento, ¿no? Y la fuerza puede ser física o podría ser apareamiento, ¿no? El acoso. El acoso continuo, que también ocurre en humanos, lamentablemente, ¿no? Pero en organismos también ocurren, en animales, ¿no? Entonces, en las libélulas se da todo tipo de comportamientos en este sentido. Yo creo que lo más extraordinario de las libélulas es su comportamiento de cópula, que es absolutamente único. Siempre lo comento porque quien no se ha fijado en cómo se crea una libélula no se da cuenta de anatómico, es algo absolutamente anómalo, ¿no? Porque la abertura genital de las hembras está al final del abdomen, como todos los insectos. La de los machos también, la abertura genital primaria está al final del abdomen, que es por donde se produce el semen y por donde salen los espermatozoides. Pero en los machos no existe, en esa abertura genital primaria no existe ningún órgano para introducir el esperma en la hembra. Entonces no tienen genitalia primaria. Claro, ¿cómo lo han resuelto? Con una genitalia de tipo secundario que está al principio del abdomen, pero que no está conectada con el poro genital. Entonces, tienen que hacer una verdadera acrobacia, por así decirlo, para primero trasladar el esperma desde el extremo del abdomen hasta el principio. Y de ahí a la hembra. O sea que por eso tienen un comportamiento de cópula absolutamente único. Están agarrados macho y hembra por dos puntos. El macho agarra a la hembra por la cabeza o por el cuello y además agarra a la hembra también mediante el contacto genital. Pero los genitales del macho son secundarios, no son los genitales originales de estos insectos que en la evolución se han perdido. Es curioso, ¿no? Todos los hemos visto de niños, las libélulas pegadas unas de otras y siempre, incluso a veces con formas de corazón o algo así que... Eso es. Cuando están en forma de corazón es cuando están apareándose realmente. Cuando está una pegada a la otra, ¿no? Que el macho agarra a la hembra por el cuello o por la cabeza, depende del grupo. Nosotros le decimos que van en tándem, ¿no? Porque van las dos unidas, ¿no? Y a veces hay tándem, hay fotos curiosas por ahí, yo tengo alguna hecha también, de donde encuentras tres. Es decir, hay un macho que agarra a otro macho, el cual agarra a una hembra. Y creo que el récord está como en 4 machos y una hembra. Sí, no hay, obviamente solo puede haber una hembra en uno de estos grupos, porque es la única que los machos intentan agarrar. Pero lo que ocurre es que cuando un macho agarra a una hembra, ese tándem se vuelve muy atractivo para el resto de los machos. Entonces se acercan y como no pueden agarrar a la hembra porque ya está agarrada por el primer macho, lo que hacen es agarrar al macho.
Entonces ya tienes 3 individuos en tándem. Y a veces viene un cuarto que también se une al grupo y también intenta agarrar al único que puede agarrar, que es al macho, que está libre. A los otros 2 no puede, ¿no? Entonces tienes al final una fila de 4 individuos volando así en tándem. No dura mucho eso, ¿no? Y tú decías que no son sociales. Bueno, me parece... Por me supuesto, parece bastante... depende de lo que definamos por comportamiento social, ¿no? Sí, mira, digamos que no son eusociales. Mira, me parece muy interesante este mecanismo que la hembra ha desarrollado para evitar el apareamiento forzoso, que es, digamos, la escogencia voluntaria de el saco de esperma que quiere recibir. O sea, ella, aun si es apareada forzosamente, puede escoger de quién se quiere reproducir, ¿no? No tenemos una evidencia definitiva de eso, pero los datos que se disponen sugieren que hay algo así. Es decir, cuando la hembra se aparea con un macho, recibe el esperma de ese macho y lo almacena. Y cuando se aparea con otro macho después, va a recibir el esperma del segundo macho y puede suceder varias cosas. Puede suceder que este segundo macho intente eliminar parte del esperma del primero, y para eso tienen adaptaciones morfológicas en los genitales para hacer eso, extraer el esperma de los un rivales. Cepillito, ¿no? Sí, una especie de ganchos que lo que hacen es espinas, ¿no? que atrapan los espermatozoides y los eliminan. Pero podría suceder que la propia hembra lo expulse, ese esperma. Entonces, en algunos de mis videos muestro cómo precisamente la especie de hemiflebia, perdón, de Pseudolestes mira, se ve perfectamente como la hembra expulsa el esperma y lo hace después de aparearse. Es decir, y no es una casualidad, no es algo que diga que ha sucedido por cualquier circunstancia extraña, no, le lleva unos minutos hacerlo. Es decir, es que la hembra empieza a hacer unos movimientos y que está de alguna manera utilizando, y además hay musculatura, cuando se abre puedes verlo en la disección, que hay una musculatura asociada a la espermateca. Entonces la hembra pues seguramente presiona la espermateca y la bolsa copuladora y está expulsando el esperma de manera activa. Entonces, ¿qué criterio utiliza la hembra para expulsar el esperma? Es lo que todavía no hemos demostrado. Es lo que nos falta por saber. Si emplea algún criterio del tipo del tamaño del macho, sí, de su coloración, del cortejo que ha hecho, etc. Y entonces eso afectaría después a la probabilidad de ¿Son muy visuales las libélulas? ¿Los odonatos son extremadamente visuales. Durante mucho tiempo se pensó que casi solo usaban el sentido de la vista como mecanismo de comunicación. Por eso sus colores tan llamativos, ¿no? Y su forma de volar, que también es muy espectacular, ¿no? Particularmente aquellas especies que tienen las alas muy coloreadas son las que tienen siempre cortejos más elaborados. Exhiben esos colores y hacen... La iridiscencia de las alas también. La iridiscencia, por ejemplo, buscan lugares donde hay un rayo de sol sobre el oscuro del arroyo, ¿no? Entonces, de esa manera también ahí se vuelven como muchísimo más llamativas, ¿no? Pero también hay casos donde los individuos no tienen colores en las alas, ¿no? Entonces no hacen ese tipo de cortejo o hacen otro tipo de comportamiento, ¿no? O sea que tenemos siempre como toda la variedad que queramos pensar. Yo siempre he dicho que mucha más de la que podemos imaginar, seguramente. Acá en Colombia les dicen a veces helicópteritos. Porque sí, es una palabra que se usa mucho en general, ¿no? Hace años me interesé un poco por recopilar los nombres que se usaban, ¿no? En distintos países, porque es bastante curioso. Para las libélulas tienen nombres, muchos relacionados con el demonio, ¿no? Los caballitos del diablo, que tanto se les llama, pero como caballito del diablo se le llama también a muchos otros insectos, pues al final esto depende de la región geográfica donde estés, el nombre varía, ¿no? El que más gracia me hace es el de Costa Rica, que les llaman gallegos. O sea, yo que soy gallego, pues me llaman gallegos a las libélulas. Entonces, cuando estaba por allí me hacía mucha gracia eso. Y no sé por qué, no sé cuál es el origen de llamarle gallego a las libélulas en Costa Rica, ¿no? Alguna cosa que asocian con nosotros o que no tendrá nada que ver, seguramente. Está muy bien, pero bueno, a lo mejor llegaste tú y le pusieron así por lo que tú estudiabas, no lo sé. No, ya antes de que yo me dedicara, ya les llamaban así. De ninfas, de pequeñitos, son un depredador excepcional, ¿no? Sí,
Es el que son menos falla de todos animales- los depredadores. Son depredadores increíbles, sí, pero durante toda la vida, por supuesto, como cuando son ninfas o Adultos. larvas, depredan sobre insectos acuáticos, pero cuando salen fuera, depredan sobre insectos voladores. Entonces, de hecho, persiguen a los mosquitos desde que son larvas hasta que son adultos. Se comen a las larvas de los mosquitos y se comen a los adultos de los mosquitos. Y eso es lo bueno que tienen, ¿no? Particularmente si pensamos en los mosquitos que nos transmiten enfermedades. Entonces, bueno, Claro. las libélulas nos ayudan en ese sentido. Sabemos que si hay mucha libélula va a haber menos mosquitos. Entonces es una buena cosa. Excelente. Al menos tienen algo muy positivo. Bueno, perdón, los interrumpo. Ya aquí empezamos Sí. con las preguntas. Hay varias Perfecto. personas. Nos escribe, no es Zambra. ¿Por qué piensas que un mismo individuo puede variar el mismo comportamiento? Vale, podríamos entender esto desde varios puntos de vista. Puede ser por su propio estado interno, cómo se encuentra. Por ejemplo, pensemos, más hambriento o menos hambriento, eso puede variar el comportamiento, o puede ser por las condiciones ambientales y por supuesto ambas, ¿no? Es decir, que si hace más calor, menos calor, si hay más o menos individuos alrededor, va a modificar su comportamiento. Es lo bonito que tiene el comportamiento, que es muy plástico, es decir, se puede cambiar de manera inmediata en función de las condiciones internas y externas. Nosotros a veces hacemos experimentos en condiciones controladas precisamente para manipular esa variable que es la densidad, ¿no? Entonces podemos utilizar los caballitos, que son pequeños y se pueden mantener con facilidad, bueno, con cierta facilidad en laboratorio, y los podemos poner a distintas densidades. Y vemos cómo eso modifica mucho el comportamiento reproductor, pero mucho. O sea, los individuos se dan cuenta de si están en una población de poca densidad o de una población de alta densidad. Y entonces, por ejemplo, los machos cuando están a alta densidad hacen en general cópulas mucho más largas, se quedan más tiempo con su hembra. Mientras que si están solos, normalmente es mucho más breve. Como que no perciben riesgo, ¿no? De que hay más individuos alrededor. Okay. Genial. Bueno, nos hace una pregunta Melissa Mayor y nos dice, ¿qué lectura nos recomiendas para comprender modelos del análisis del comportamiento? Uy, es una pregunta muy abierta, porque tendría que saber qué tipo de análisis quiere hacer del comportamiento, ¿no? Existen muchos libros sobre comportamiento animal, por supuesto. Yo siempre, y fue el libro con el que yo más estudié, que es el libro de John Alcock, de Animal Behavior. Ya no sé cuál es la última edición en estos momentos, creo que es la sexta o la séptima, no lo sé. Yo recomendaría que a quien le interese, desde luego, el estudio del comportamiento animal, que lea el libro de John Alcock, de Animal Behavior, por ejemplo, como un libro excelente desde todos los puntos de vista. Nos dice Diego Eduardo Maldonado, bueno, dice que tiene varias preguntas. Una nos dice, ¿qué tan confiable es usar el índice de biodiversidad de Shannon-Weaver para analizar la diversidad de comportamientos? ¿O qué otras alternativas hay para evaluar la diversidad de comportamientos? Claro, ese índice es el estándar, uno de los estándares, ¿no? Para lo que es la diversidad específica. Normalmente se emplea para diversidad específica, o sea, el número de individuos de cada especie. Se podría hacer algo parecido si tenemos el número de registros de los comportamientos por cada individuo, por ejemplo. Entonces podríamos calcular un índice de diversidad comportamental para cada individuo y después, por ejemplo, promediarlo para la población, empleando el mismo tipo de índice de Shannon. De todas maneras, como la lista de comportamientos es compleja y es difícil de establecer realmente cuántos son los posibles, estamos viendo que el empleo de ese tipo de índices es como demasiado simplista para esta situación. Entonces nosotros lo que intentamos es analizarlo, como comentaba antes, a base de presencia y ausencia de distintos comportamientos, porque en general no vamos a tener frecuencia de aparición de esos comportamientos, que es más complejo. Listo. Él nos hace otra pregunta, dice, ¿qué tan bueno es asumir que a mayor diversidad de comportamientos el animal tiene mejor bienestar a nivel de comportamiento? Si no se trata de comportamientos anómalos, es decir, claro, si estamos registrando comportamientos que no son comportamientos claramente
habituales en ese tipo de especie. Podríamos también estar encontrando que son indicadores de un estrés, ¿no? Pero en principio esperamos que un organismo que se encuentra en un ambiente adecuado pueda manifestar pues, toda la variabilidad de comportamientos normales de esa especie. Y sin embargo, cuando se encuentra en ambientes, sus posibilidades de comportamiento se vean limitadas, ¿no? Entonces esperamos que ahí se reduzca la diversidad comportamental para esos individuos. O sea que en principio, aunque como digo, estamos empezando a caracterizar esto en distintas especies, cuando el ambiente es propicio debería tener mayor diversidad de comportamientos que cuando el ambiente es poco propicio, ¿no? Para el organismo. Es decir, en ese sentido, que cuando uno aplica este tipo de estudios comportamentales, más que la estadística, es el análisis de la cantidad de comportamientos dependiendo del espacio. Sí, o dependiendo del tipo de hábitat, ¿no? Por ejemplo, es un poco la aproximación que estamos haciendo, que se trata de algo parecido al análisis de comunidades, que se está haciendo con comunidades, o el análisis de la diversidad funcional, que también hay trabajos hechos sobre la diversidad funcional, ¿no? Y estoy recordando que hay por ahí un trabajo publicado, ahora no recuerdo los autores, pero muy bonito sobre comportamientos de arañas, analizando la diversidad de los comportamientos de las comunidades de arañas, encuentran que las comunidades que tienen más diversidad son las que persisten más tiempo, mientras que las que tienen menos diversidad se acaban extinguiendo antes. Entonces, eso es bien interesante, porque es más o menos lo que nosotros pensábamos que debería ocurrir, ¿no? Están demostrando que el comportamiento es una variable muy importante a la hora de mantenerse para una población. Te iba a preguntar, ¿qué modelos serían los más aconsejables para llegar a este tipo de aproximaciones? Ya sabemos modelos que con libélulas, estadísticos, modelos animales, digamos. Modelos animales, ya, sí, vale. ¿Qué grupos podemos...? Claro, sí. Está difícil de valorar. De momento nosotros estamos trabajando sobre todo con insectos y particularmente con libélulas. También con otros insectos acuáticos, porque estamos trabajando en arroyos. Es que si no nos centramos en un tipo de ambiente, nos volvemos locos. Claro. Una de mis colaboradoras está haciendo algo parecido, pero con aves. Entonces está estudiando sobre todo el canto de las aves, que es uno de los comportamientos más interesantes en vertebrados, ¿no? Claro. La diversidad del canto, por ejemplo, cómo se ve afectado por condiciones ambientales y sobre todo por la riqueza de especies de la comunidad. Porque las comunidades que se han empobrecido por efectos antrópicos o por efectos de aislamiento, imaginemos comunidades de aves insulares que tienen pocas especies, que no han llegado a otras especies ahí. ¿Qué tipo de comportamiento muestran esas especies cuando las comparamos con comunidades de la misma especie o mismas especies de aves en zona continental, donde hay muchas más interacciones, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que queremos analizar. Y en la parte de aves, pues, está una de mis amigas trabajando, ¿no? Que espero que les salgan resultados muy interesantes, claro, porque es otro nivel ya, pasar a... Yo diría que se puede trabajar casi con cualquier animal, ¿no? Pero, claro... con las limitaciones de la longevidad de los organismos, cuanto más longevos sean, más complejo es de analizar esto, porque nosotros también tenemos una duración vital que corresponde. Entonces, por eso estamos centrándonos en organismos de vida corta, que de momento sería por donde podemos empezar con más facilidad. O con patrones comportamentales específicos. Y ya más o menos conocidos, ¿sabes? Claro, que sí, que uno ya los conoce. Que no empecemos de cero, porque si estamos trabajando con organismos de los que no se sabe prácticamente nada, pues tenemos que empezar con lo básico. Se me ocurre, los delfines tienen pocos comportamientos aéreos, ¿no? O sea, saltan, tal. Si falla uno de estos, uno podría inferir esta diversidad, esta etodiversidad allí. Digamos, se me ocurre un delfín rotador, entonces va, salta, y de repente no rota, no está rotando. Eso algún tipo de... nos dice que hay algo ahí, ¿no? Claro, yo de delfines no sé, ¿no? Pero no podría más que decir de lo que he leído. Entiendo que sí tienen comportamientos mucho más complejos después desde el punto de vista social, porque eso sí que son animales que forman sociedades muy, muy complejas, ¿no? Y
ahí está una dificultad de estudio muy grande, porque el ambiente donde se mueven los delfines no es nuestro ambiente. Es un ambiente muy diferente, ¿no? Entonces ahí tendríamos una limitación. Es decir, yo no propondría como modelo de estudio empezar con los delfines, aunque son fantásticos y me encantaría poder estudiar los delfines. No, yo lo decía por pero los comportamientos sé que no voy a poder aéreos, hacer casi nada. que son poquitos. En la parte, sí. ¿Sabes? Los que son puedes pocos, ver desde... sí, los que puedes ver desde arriba. Exacto. Pero claro, no puedes... es casi imposible controlar cuándo va a ocurrir eso, con lo cual estás supeditado a muchísimas horas de observación en las que no ocurre nada. Claro. Y ahí tienes esa limitación. Por eso digo, no sería el mejor modelo. Mejor que tú puedas animales, pero cuando hablo de comportamiento yo no me restringo a los hay comportamientos muy complejos que no tienen que ver con el movimiento, que es lo que normalmente asociamos, ¿no? Claro. Que se está comportando porque se mueve de una determinada manera. No, puedes estar haciendo algo muy complejo sin moverte. Observador, ¿no? Y en plantas hay muchísimas cosas, cada vez se sabe más de lo que sería perfectamente un comportamiento, por ejemplo, interacciones entre individuos de plantas diferentes, ¿no? Incluso de especies diferentes, a través de los hongos, de las micorrizas, se están descubriendo interacciones que son comportamentales, a fin de cuentas, entre plantas que hasta ahora no sospechábamos, ¿no? Que eso ocurría. Aquí hay una anécdota que yo comento a mis estudiantes, ¿no? Hay una anécdota que lo he leído y no recuerdo ahora dónde, ¿no? Por ejemplo, en ciertos pueblos de Castilla, del centro de España, ¿no? Que solían plantarse en la plaza del pueblo, pues unos árboles, normalmente olmos, o tilos, algún árbol de este estilo, y solía haber que uno de ellos se enfermaba, ya era muy viejo, y por lo que fuera tenían que cortarlo, ¿no? Entonces cortaban el árbol porque estaba con peligro de que cayese o lo que fuera. Entonces al cortar uno de esos árboles, viejo, que llevaba muchos años, cientos de años a lo mejor en el pueblo, el otro, el que queda, al cabo de un tiempo se muere. Y entonces la gente de esto decía, se muere porque le falta el compañero, ¿no? Pena moral. Se muere de soledad. Sí. Y lo que se ha entendido es que en realidad lo que puede ocurrir es que los dos árboles están conectados por las raíces. Y cuando cortas uno, el que queda vivo tiene que mantener a ese más a las raíces del otro. Y a veces no le da. Claro. Y cuando no le da, entonces se muere también el otro. Y claro, esto parece muy romántico, que los árboles, pues que se muere uno porque le falta a su compañero, pero en realidad parece algo bastante más complejo, ¿no? Claro. Y es una interacción de comportamiento que para nosotros no, ni la sospechábamos, ¿no? Sí. Espectacular. Tati, si quieres, puedes compartir la página para mostrarnos un video de Adolfo que me dicen como, bueno, y el canal y todo eso. Claro, en el canal hay que sobre todo videos de mis clases, que no son más que para mis alumnos fundamentalmente. Pero después están algunos sobre insectos, sí, y otros animales. ¿Hay uno que sea tu favorito? Los delfines, fíjate, hablaba de los delfines hace un momento, ese comportamiento de los delfines, los peces y las aves depredándose y cómo los peces responden es el que más me gusta probablemente. Ese ahí de los delfines, Clever Fishes Escape from Dolphins, sí, ese. Es el mismo que está después incluido en la clase, ¿no? Pero aquí se puede ver por sí solo. Como decía, fue una experiencia de estar nadando con los delfines, que era una opción de turismo, ecoturismo que dan allí, y ver que los peces responden ante la presencia de esos dos depredadores, por un lado los aéreos, que son las aves que les atacan, y por el fondo pues están los delfines, y no tienen escapatoria porque están en medio del océano, no tienen dónde esconderse, ¿no? Hasta que descubren que estamos nosotros allí. Entonces, pues es cuando vienen hacia nuestra compañía. O sea que les servimos en ese caso como sistema de defensa. Yo he meditado sobre esto pensando que posiblemente esto lo hayan aprendido los peces escapando de sus depredadores, por ejemplo, poniéndose debajo de los barcos o debajo de un tronco o de una madera flotante, podría ser. Porque no creo que lo hayan aprendido directamente de los turistas, que esto se hace en Azores desde hace muy poco tiempo. Demasiado poco como para que lo hayan aprendido, diría yo. Claro. Sí.
Pero los barcos llevan siglos funcionando y los barcos funcionarían, supongo que igual, ¿no? Poniéndose debajo del barco, evitan a las aves y evitan a los... De Melissa Mayor. Dice que si los insectos suelen tener comportamientos más estructurados o mecánicos, o hay pruebas de que tengan plasticidad en sus comportamientos o que se tengan comportamientos de tipo adaptativo. Desde luego que tienen comportamientos bastante plásticos, aprender muchas cosas, a pesar de ser insectos. Capacidad que tienen de comunicar entre ellas, por ejemplo, la distancia, dónde están las flores y cosas por el estilo, la danza de las abejas, ¿no? Un colega, un amigo, aquí en España hace unos años se hicieron unos experimentos que ahora ya no recuerdo los detalles, pero era muy llamativo porque demostraban que unos escarabajos eran capaces de contar hasta 5, si no recuerdo mal. O sea, ellos demostraban claramente que el escarabajo recordaba cuántos elementos había en un determinado experimento. Y hasta 5 eran capaces de saberlo, ¿no? Y eso para un escarabajo pues debe ser algo bastante complejo, ¿no? Sí. Y yo cuento una anécdota que me pasó cuando yo trabajaba en mi tesis de doctorado, ya hace muchos años, con uno de estos caballitos, con un cigóptero, que yo lo quería para un experimento, era una hembra de una de las especies con las que estaba trabajando, y hubo la mala suerte de que en la jaula donde estaba, otra hembra le atacó y le comió las alas. Entonces este animal no podía volar, o sea que si no puede volar no puede capturar a sus presas, que son drosófilos lo que le damos, y se iba a morir. Pero como era un animal que yo quería mantener vivo, pues decidí, bueno, pues le voy a dar cada mañana unas poquitas moscas. Entonces lo puse en una jarra de cristal con un palito para que estuviera allí posada. No podía volar, por lo tanto no se escapaba. Y yo todas las mañanas llegaba, cuando iba a trabajar, le daba unas poquitas moscas con unas pintas, ¿no? Entonces, al cabo de unos pocos días, este animal aprendió que yo le daba de comer. Y estaba normalmente en el fondo del jarro, del vaso, y cuando yo me acercaba subía con las patitas, el palo, y se ponía allí esperando la comida. O sea, imagínate. No. Y esto dije, no es que me haya reconocido. Supongo que es cualquier persona que se acercase, no hice la prueba, imagino que supongo que había asociado mi presencia con la comida, por lo tanto es un aprendizaje pavloviano muy aprendió por asociación, claro. Pero lo que no sé es si me distinguiría a mí de otras personas, supongo que no. Pero bueno, es algo interesante, ¿no? Que un animal de esas dimensiones sea capaz de aprender algo así. Bueno, los que no tengan tesis en este momento ya saben más o menos que pueden trabajar. Capacidad de aprendizaje. Claro, ¿no? Sí, claro. Sí, no, se puede. Hay muchos. ¿Viste lo de estos investigadores, creo que de Reino Unido, que ponen a jugar fútbol a unos avispones o... Sí, algo parecido, he visto. Les enseñan a hacer algunas cosas con... Y aprenden muchas cosas. Sí, muchos aprenden un montón. Aprenden un montón. Sí. Y sí, hay aprendizaje y tendemos a excluirlos un poco, ¿no? De todo el tema de cognición. Pero claro, pues... porque por supuesto su mundo es muy distinto del nuestro, ¿no? Claro. Entonces nuestros sentidos y los de ellos son otra cosa. Pero el aprendizaje es algo costoso, pero también puede dar muchos beneficios. Entonces debe evolucionar en aquellas circunstancias en donde sea mucho más favorable que perjudicial, ¿no? Claro. Esperamos que eso ocurra. No quiere decir que vaya a ocurrir siempre, pero en la evolución hay mucho tiempo y al final ocurre, ¿no? Y en ambientes tan cambiantes como todos actualmente, porque todos los ambientes están cambiando por nosotros, básicamente, los animales que no tengan esta plasticidad, incluso si sean muy primitivos dentro de una escala evolutiva, claro, tienen que adaptarse o van a perecer, ¿no? Claro, ahí es una de esas ideas que comentaba de lo de la extinción de comportamientos o de especies que son incapaces de responder ante un cambio ambiental con un cambio conductual, por ejemplo, que les permitiría hacer algo, ¿no? Yo uno de los ejemplos que pongo en mi ensayo de etodiversidad es el comportamiento diurno de algunas salamandras que hemos estudiado aquí en un parque nacional aquí en Galicia, ¿no? Han aprendido a hacer eso y sospechamos que es porque hay muchos depredadores nocturnos que son ratas. Entonces, en esa isla donde hay muchas ratas, las salamandras, si salen de noche, se las comen. Claro. Así que han aprendido a salir de día. Claro. No es lo mejor para las salamandras. De día casi se no tienen seca, que comer. ¿no?
se desecan y entonces salen de día cuando llueve, pero les gusta salir de día. De noche, yo he estado en tantas noches allí, una noche solo salieron. Y fue una noche que hubo un diluvio universal. O sea, fue una noche de la más lluviosa que nunca hemos registrado. Entonces esa noche salieron. Pero en todas las demás noches, que hemos hecho ya como 20 o 30 muestreos nocturnos en años distintos, nunca salen de noche, solo de día. Entonces es un aprendizaje también, forzado por, como digo, sospechamos, todo indica que es por la depredación nocturna, ¿no? Claro. Entonces ese cambio de comportamiento también tiene consecuencias ecológicas, porque las presas que pueden disponer de día no son las mismas que hay de noche. Claro. Como decías antes, se pueden desecar su piel mucho más rápido de día que de noche. Todo eso afecta pues ya a distintas escalas del funcionamiento ecosistémico, ¿no? Un cambio de comportamiento, en este caso provocado por una depredación. Mira, qué interesante. Y seguro que si pensamos en esto, seguro que hay muchos más ejemplos de este estilo. Sí, seguro. ¿Cuándo vienes a Colombia para ver si se puede hacer algo con las especies de acá? Pues estaba viendo ayer que estaba organizando unas fotografías, me he dado cuenta que la última vez que estaba en Colombia ha sido en 2017. Debió ser en noviembre, me parece. Y tenía previsto ir este año, pero bueno, con esto del coronavirus, de momento no va a ser posible. Sí. Pero espero que pueda ir pronto. Tengo muy buenos amigos en Colombia, o sea que yo espero poder ir lo antes posible. Tengo otra que me hace Alberto. Alexa. Dice, respecto a la diversidad funcional, teniendo en cuenta que la riqueza de especies crece conforme nos acercamos a los trópicos, me surgen dos preguntas sobre la diversidad de comportamientos enodonatos en distintas latitudes. Primero, sí. ¿Es la diversidad comportamental más compleja en los trópicos? Y segundo, ¿se produce un aumento en el número de especies que realizan un determinado comportamiento? Entre paréntesis pone redundancia funcional de las especies. Sí, justo ese es uno de los objetivos que tenemos en nuestro proyecto, ¿no? Porque no hay análisis del latitudinal del comportamiento, hasta donde yo sepa hecho. Y es una de las cosas que queremos hacer, ¿no? Claro, nuestra predicción es justo, Alberto has dicho que se llama, ¿no? Sí. Quien ha preguntado. Lo que propone la primera pregunta es una de las ideas que tenemos, que esperamos que, así como hay un aumento hacia los trópicos, también haya un aumento de diversidad de comportamientos. Entre otras cosas porque hay más interacciones entre especies, por ejemplo. Pero no lo sabemos, es decir, eso es nuestra predicción. Es analizar a base de hacer estudios en distintas latitudes, pero eso va a llevar mucho tiempo. Claro. Así que que sería la mejor manera. Y eso no se puede hacer de otra manera, se me ocurre, por decir algo, con animales migratorios, donde puedan de pronto, ellos ya se encargan de estar en distintas latitudes, ¿no? En distintas latitudes. No. Ahora que en libélulas que sí hay migratorios o en otros organismos, ¿no? Porque imagino que estás pensando en otros, pero sí. Libélulas migratorias sí las hay, pero no son de un solo sentido. Sí. Es decir, se van de un lugar a otro y ya no vuelven. Es decir, vuelven sus hijos, pero nunca... Los animales migratorios sí tienen razón, porque muchas aves van, por ejemplo, desde... Europa, África. Desde África a Europa y viceversa, entonces se encuentran con comunidades muy diferentes. Claro. Y ahí se podría analizar qué pautas de comportamiento tienen. Claro, y no se reproducen en África. Y vienen con objetivos distintos, claro. Sí, justo estos días, hace 2 o 3 días, pues saliendo aquí he visto las golondrinas, bueno, los especies migradoras que ya están aquí finalmente, y eso es un... Y he pensado en ellos precisamente, que cómo les va en África cuando llegan aquí, en fin, el cambio. O con especies introducidas, que no sea un buen modelo de, digamos, pero especies introducidas que están en lugares que no les corresponden. En el Caribe, por ejemplo, está el problema del pez león, que es un pez, un depredador impresionante, y acá se ha convertido en una plaga. ¿Cuál es el depredador? Porque se ha cortado la voz. Vale. Y acá se come todo lo que pueda, y es venenoso y es difícil de comer y no tiene depredadores, entonces se ha convertido en un... Sí. A mí no me gusta usar la
Sí. Y claro, tiene más interacciones acá que donde vive Ya. normalmente. Ahí se podría ver cómo. De hecho, no necesita comportamientos antipredatorios, porque podríamos ver también un cambio en esa diversidad ecológica. Cuando introduces a una especie en otro lugar, que se produce una cascada de modificaciones en las interacciones, ¿no? Y es así. Entonces, podremos analizar redes de interacciones, por ejemplo, que es una opción, pero quién interacciona con quién y de qué manera, y eso sí, que no están centrados específicamente en el comportamiento, pero muchas de esas interacciones son de comportamiento, claro. Entonces, es una cosa que se puede analizar, porque literatura sobre eso sí que hay. Entonces, se podría ver hasta qué punto esas redes pues, siguen esos patrones latitudinales. Lo conozco, ¿no? Sí. Pero da para mucha investigación, da para mucho. Es un concepto bastante sólido. Estamos hablando de la parte de los modelos estadísticos y cómo poder evaluarlos. Sí. Y entonces, en ese sentido, nos hace una pregunta Mariano Altamiranda de cómo hacer una buena selección explicativas para evaluar la relación de calidad del hábitat y variación también. Bien, como no sabemos a priori cuáles son las variables ambientales que más van a influir sobre los comportamientos, una buena estrategia es medir un buen número de variables que pensemos que pueden tener algún tipo de ¿no? Y para eso vamos a necesitar saber de qué estamos hablando, porque a otros, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una serie de variables de tipo físico-químico que siempre van a temperatura, grado, no sé si se trata de animales que viven en bosque, pues por supuesto la cobertura forestal, el grado de cierre de ese bosque, de cosas. Y después, como digo, las variables, pensar que pueden tener algún tipo de relación. Es mejor medir más de las que realmente van a dar después que quedarnos cortos. Si somos cortos, lo que no hemos medido ya no podemos volver atrás, ¿no? Por eso no hay una estrategia clara. Yo comentaba que para el caso de las libélulas en arroyos de la selva amazónica, pues se están usando unas 30 y tantas variables de tipo ambiental, ¿no? Muchas son muy redundantes. Al final acabas analizando y viendo que muchas de ellas más o menos con alguna combinación de variables que sea mejor explicativa. O sea que básicamente es eso, tener muchas variables para poder elegir las que sean más explicativas de lo que está ocurriendo. Entonces, yo te iba a preguntar aquí otra de Alberto, que me hizo también ahí, que si hay estereotipias en odonatos. Alguna cosa hemos visto, por ejemplo, en general, claro, porque no podemos ver ese tipo de estereotipias en animales en libertad, pero en cautividad a veces hay un movimiento repetido de una pata, por ejemplo, ves que lo está haciendo continuamente, no sabemos a qué debe, pero sí que se ven. Y me imagino, aunque yo en concreto he trabajado mucho menos con larvas, prácticamente no he observado, aunque las larvas para obtener los adultos, no hemos trabajado específicamente con ellas mucho, pero algunos de mis colaboradores sí, y sí también me comenta que ve como algún tipo de comportamiento como estereotipo también en larvas, ¿no? Como moverse, por ejemplo, alrededor de una placa o cosas por el estilo. Entonces, claro, no sabemos el ambiente del laboratorio. Nosotros intentamos que sea lo más rico posible y lo más natural. O sea, por lo menos que les dé complejidad del ambiente para que vivan en las mejores condiciones, ¿no? Desde luego, nuestros animales en laboratorio viven mucho más que en el campo, eso sí que lo sabemos, porque pueden vivir 30, 40 días a veces cuando en el campo tienen una vida media de 5 o 6, ¿no? Entonces está claro que al no tener depredadores, pues viven mucho mejor. Pero ¿hasta qué punto un animal como un odonato es capaz de identificar que está en un lugar cerrado? No lo sé. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro?
dónde vas a estar en unos años. Sí. El proyecto que estamos viendo, lo de la etodiversidad en comunidades más complejas y más simples, es analizar, por ejemplo, comportamiento en islas y en continentes, de comunidades, por supuesto, en las islas simples que en el continente, y en ambientes más o menos modificados por la actividad humana. Y eso me va a llevar unos cuantos años, me imagino. No va a ser algo que pueda terminar en breve tiempo. Un proyecto de trabajar precisamente sobre algunas guías sobre biología de odonatos en distintas zonas del mundo. Y eso es un poquito lo que espero poderme dedicar en los próximos 2 años o así, en colaboración con mis colegas de Cuba o con gente del archipiélago de Fiji también, porque estamos trabajando también allí. Y ese sería un poquito por donde lo quiero ir, ¿no? En los próximos 3 años. Nos sorprenderá. Sí. Me gusta mucho, últimamente he estado trabajando siempre en ambiente aéreo, ¿no? Entonces ahora estoy metiendo un poco más bajo el agua. Entonces, eso del lens es a ver qué se puede hacer por ahí, por el ambiente. Aquí estoy para lo que pueda aportar. Bueno, y nada, me encantó. Espero seguirte viendo más seguido y ¿Sí? un abrazo gigante. Igualmente. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.